Buenos días. Mi nombre es José Chahue, trabajo en el equipo de investigación y desarrollo de GeneXus. La idea de esta charla es contarle un poco qué es AR para los que no conocen, darles un poquito más de cómo funciona AR, qué estamos viendo en GeneXus alrededor de AR, y mostrarles algunos casos de uso y ejemplos para que ustedes puedan ir pensando cómo pueden incorporar elementos de AR en sus aplicaciones. Porque lo cierto es que AR es algo que ahora está comenzando, pero que en un futuro va a ir creciendo y bastante, ¿sí? La primera pregunta sería, ¿qué es AR? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna vez alguna aplicación de realidad aumentada? No, a veces cuesta. O sea, porque no nos damos cuenta qué es o pensamos que es algo que no es útil o tal vez lo vemos como un juego. Para responder a esta pregunta quiero presentarles una aplicación primero. Hey, IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true-to-scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that could mean less of this. And less of this. And probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place. And this place. Try Place in your place. IKEA Place es una aplicación que fue lanzada el año pasado, está armada con ARKit, como lo dice el video, y es una de las primeras aplicaciones que mostró el potencial que tenía R y que permitió a varias personas utilizarla, porque no precisamos más nada que tener un iPhone o un iPad y ya podemos empezar a probarlo. Lo que quiero que vean es que el objetivo de la aplicación no es mostrar a R, sino que es vender muebles, y lo que hace es, les permite básicamente poner un mueble en su casa y probar cómo sería en dimensiones reales, ¿sí? Pueden ver acá en esta imagen. Básicamente la app muestra en qué consiste AR, que es en poner un objeto digital sobre el mundo real, ¿sí? Ahora, para entender un poco por qué estamos hablando de esto, es interesante hacer un breve recorrido de la historia que ha atravesado AR y las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual. Esto, aunque no parezca, no es nada nuevo. Esto se habló por primera vez en 1901 en un libro del creador del Mago de Oz. En otro libro, no en el Mago de Oz, habla de un character marker, que son una especie de lentes que permiten ver a una persona y asignarle una letra en base a su personalidad. Obviamente en ese momento era nada más que una idea, pero es algo bastante parecido a lo que pensamos en AR ahora, ¿sí? Ahora, el primer desarrollo real con algo que se podía probar, obviamente, fue mucho más adelante, en 1968, con algo que se llamó la espada de Damocles, perdón. Era una especie de lentes, un dispositivo gigante que era tan grande que básicamente se colgaba del techo y simplemente se ponían unos lentes adelante de sus ojos y le permitía dibujar algunos gráficos bastante primitivos sobre lo que estaban viendo a través de los lentes, ¿sí? La idea que creo que se queden eran lentes, ¿sí? Eran algo que se ponía sobre los ojos. Y tenemos que avanzar un poquito más adelante, a 1990, cuando ahí se acuña el término realidad aumentada, simplemente como algo teórico nuevamente, no como algo práctico. Y tenemos que avanzar todavía más a 2012 para tener una de las primeras aplicaciones un poco más reales y un poco más disponible a consumidores, que eran los Google Glass. Fue algo bastante innovador que presentó Google en ese año, que básicamente consistía en unos lentes nuevamente, pero que no tapaban su vista, sino que le ponían una pequeña pantallita en uno de los ojos y les permitía obtener información contextual sobre lo que estaban viendo en base a lo que ustedes estaban haciendo o dónde estaban, ¿sí? Como se puede ver en ese video. El Google Glass no fue un dispositivo que haya sido exitoso en cuanto a ventas, pero sí fue exitoso en cuanto a que despertó el interés en el mundo de los wearables y en el mundo de básicamente mostrar información en base a lo que ustedes estaban haciendo en un momento dado. Más adelante
En 2014 también Google presenta el proyecto Tango, que básicamente es una plataforma de hardware y software que combinaba muchas cámaras en un teléfono, básicamente, cámaras que podían censar sus alrededores y armar un mapa tridimensional de lo que estaban haciendo. Fue un proyecto de investigación, no fue si bien se vendieron a desarrolladores, no fue un dispositivo para consumidores, pero lo importante acá es la tecnología que trajo para censar simplemente con cámaras la habitación en donde se encuentra el dispositivo. Y más adelante, en 2015, Microsoft presenta HoloLens, que nuevamente son lentes que tienen básicamente la misma capacidad para poder censar la habitación en donde se encuentran y poder detectar básicamente donde hay superficies para sobre esas superficies poner contenido virtual. Nuevamente estamos hablando de lentes. Algo que pasó interesante es en 2016 se lanzó un juego que no era el componente de AR, no era el componente principal del juego, pero sí era un componente que lo hacía más entretenido. Capaz que probablemente algunos ya hayan escuchado el juego, otros ya hayan jugado el juego, tal vez no se dieron cuenta que tenía un componente de AR porque les pasó algo como transparente. El juego era Pokémon GO. No sé, algunos probablemente hayan jugado, lo hayan visto o hayan escuchado el juego. Pokémon GO es un juego que utiliza tecnologías de AR de manera transparente. AR no es la experiencia principal del juego, pero sí es lo que lo hace distinto, ¿sí? Acá lo que estamos viendo ahora es AR deja de ser una tecnología exclusiva que me pongo en un lente y muestro algo sobre un lente y pasa a ser una tecnología más disponible en una aplicación, ¿sí? Y el año pasado se anuncian dos APIs de plataformas, una de Apple, otra de Google, ARKit de Apple, ARCore de Android, de Google, es decir, que básicamente le dan la posibilidad a los desarrolladores de incluir experiencias de realidad aumentada en sus aplicaciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ahora, no? Le estaba diciendo que en 1901 ya se hablaba de algo parecido a R, en los 50 y 60 se empezaron a hacer algunos experimentos y primeros dispositivos que usaban AR. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué hablamos ahora en 2017, 2018 y no hace 10 años atrás? Porque ciertamente se vinieron haciendo investigaciones al respecto de AR. Hay muchas respuestas, o un conjunto de respuestas en realidad, que básicamente gira en torno a dispositivos móviles, más específicamente smartphones, básicamente. Básicamente tenemos mejores GPUs, tenemos mejores en la conectividad, tenemos mejoras en algoritmos para entender lo que está pasando alrededor del dispositivo y tenemos una masa bastante grande de gente que ya tiene dispositivos, ¿sí? Entonces eso permite construir plataformas o básicamente que las plataformas que ya existen, o sea Apple y Android, las más grandes, agreguen funcionalidades de AR a sus aplicaciones y no se necesite comprar un dispositivo aparte, ¿sí? Que tal vez eso haya sido lo que haya limitado un poco el éxito de dispositivos como Google Glass, Project Tango o hasta los propios Microsoft HoloLens, ¿sí? Entonces, quiero hablar de las plataformas que hay alrededor de AR, ¿sí? Porque si van a ver, AR, no, como dije, no es un dispositivo, no compran un dispositivo para agregar AR, sino que agarran una plataforma existente y le agregan funcionalidades de AR. Hay muchas, van a ver que no es solo Apple y Android, hay más, hay cosas como Magic Leap que hacen lentes de realidad aumentada, esto es un poco beta, todavía recién está anunciado. Ahora, hay aplicaciones existentes que incluyen componentes de AR, como es Snapchat con Lens Studio. Lens Studio es el programa que usan para crear filtros en Snapchat, y los filtros de Snapchat son filtros de realidad aumentada, algunos, no todos, los que les dejan cambiarse las caras y ponerse cosas graciosas en la cara, esos son filtros de realidad aumentada. Facebook AR Studio, ese lobito con una especie de A, hace lo mismo en la cámara de Facebook, crea filtros y les permiten cambiarse la cara, pintarse la cara, ese tipo de cosas. Abajo el primero es el logo de ARKit, el que está disponible en iOS a partir de la versión anterior, iOS 11. El del medio es Windows Mixed Reality, es el sistema operativo que corre Microsoft HoloLens. Básicamente lo que permite hacer ese sistema operativo es correr Universal Windows Applications
y poder, por ejemplo, pegarlas a las paredes o al piso, o que inclusive las propias aplicaciones incluyan componentes de AR en forma de objetos tridimensionales con los cuales el usuario puede interactuar. Y el último es ARCore, la plataforma que lanzó coincidentemente el año pasado también Android, ya de 2 meses después de haber anunciado ARKit. Es pura coincidencia nada más. Pero quiero centrarme en estas 2 plataformas que son las más grandes, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tan grandes son? Porque yo dije, ya hay una masa de usuarios bastante grande. La pregunta sería, ¿qué tan grande, no? Son bastante grandes, son más de 600 millones básicamente. Ya hay 600 millones de dispositivos los cuales pueden correr una experiencia de AR. Es un número bastante grande. Piénsenlo cuando estén viendo si utilizar AR o no es viable en su aplicación. Este es un número un poquito engañoso, porque en realidad son solo iPhones que pueden correr AR. En realidad tienen que incluir iPads y tienen que incluir teléfonos Android, que son menos, pero también los hay, que pueden correr experiencias de AR. O sea que la gente que puede correr experiencias de AR es bastante grande, no es un mercado limitado, no son los Google Glass que se vendieron menos de 1 millón. O sea, ya hay muchos teléfonos allá afuera que pueden ejecutar experiencias de AR, y ahora vamos a ver que son experiencias muy buenas las que se pueden hacer. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo funciona todo esto, no? Porque en realidad parece como medio mágico, ¿no? Que apuntamos el teléfono y aparece algo ahí. ¿Cómo funciona, no? ¿Qué hay por atrás de eso? Y es importante en el caso de AR entender cómo funciona esa tecnología para ver cuáles son sus limitaciones y ver cómo podemos adaptar nuestras experiencias a esas limitaciones, ¿sí? Y básicamente AR funciona, un pipeline de AR, de una experiencia de AR, tiene 3 partes, ¿sí? La primera es el tracking, es decir, el dispositivo tiene que ubicarse en el mundo real, saber dónde se encuentra parado, ¿sí? El segundo es entender la escena, eso que dice scene understanding, significa en dónde está parado, en la imagen que está viendo, poder ver qué es un piso, o sea, qué es un plano, dónde hay una pared, dónde hay un objeto en el cual no puede poner algo encima de ese objeto, un objeto real, dónde hay otros objetos tridimensionales de AR. Básicamente es entender los alrededores del dispositivo, entender la realidad particular de ese dispositivo. Y luego, opcionalmente, vamos a ver que no es necesariamente específico que exista, es renderizar algo en ese mundo real, ¿sí? Ya sea un objeto 3D, puede ser un cartelito nada más, es muy variable lo que se puede hacer, ¿sí? Pero básicamente es mostrar un contenido virtual encima del contenido real, ¿sí? Ahora, el tracking, ¿cómo funciona el tracking? Funciona con un proceso que se llama odometría visual inercial. ¿Qué es esto? Este nombre raro, ¿no? Básicamente, el proceso es muy simple de entenderlo y es importante que lo entiendan para poder diseñar experiencias de AR buenas. Básicamente consiste en un primer momento, captar puntos de lo que esté viendo la cámara y guardar sus ubicaciones en la imagen que está viendo el teléfono. Luego, cuando el teléfono se traslada una cierta distancia que es medida por el acelerómetro del teléfono, una distancia medible, volver a ver dónde están esos mismos puntos que se habían visto en la escena anterior y, mediante unas simples ecuaciones de triángulos, calcular dónde está ese punto en el mundo real. Cuando lo hacemos muchas veces y nos vamos moviendo alrededor de una escena, de una habitación, lo que termina haciendo es, vamos mapeando distintos puntos en la escena, y de esa manera podemos construir un mapa sin tener que previamente haber dicho este es un cuarto que tiene 5 metros por 5, de esas cosas. Lo hace solo, digamos, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque si el usuario se mueve demasiado rápido, este proceso no funciona, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta de decirle al usuario, enseñarle al usuario a cómo tiene que mapear el mundo, ¿sí? Ahora, enseñarle al usuario qué es este proceso y cómo funciona parece algo medio complicado, ¿no? Lo que tiene que quedarse, el punto a llevarse acá es, si no tienen un mapa, tienen que decirle al usuario, mueva el teléfono suavemente, ¿sí? Ese tipo de cosas es la que tienen que enseñarle de cierta manera al usuario o decirle al usuario que tal vez puede no saber cómo funciona, ¿sí? Luego viene el proceso de entender la escena. ¿Qué es eso de entender la escena? Básicamente consiste en detectar planos, detectar superficies en una escena
donde se puedan poner objetos. Por ejemplo, encima de la mesa se puede poner algo, en el piso se puede poner algo, encima del banquito que se puede ver ahí se puede poner algo, y ese algo queda posicionado encima de la mesa, encima del banco. No queda flotando ni queda debajo o dentro de la mesa, queda encima de la mesa, ¿sí? Luego se puede hacer algo que se llama heat testing, que básicamente consiste en decir, trazar un rayo de la cámara que está viendo la escena en ese momento y decir, si yo toco acá, ¿qué hay? Hay un plano, hay aire, no hay nada, hay otro objeto. Es poder entender qué hay en ese punto en la pantalla, ¿sí? Y luego algo que se puede hacer opcionalmente es estimar la luz que hay alrededor de la escena para que cuando yo renderice un contenido, ese contenido sea más real a lo que está pasando alrededor mío, ¿sí? Y el tercer punto es renderizar un contenido que, para hacerlo más real, si el contenido es 3D, como en este caso es una guitarra, queda más lindo, ¿sí? Ahora, la realidad es que también podemos poner simplemente un cartelito, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer AR? ¿Sí? ¿Qué me refiero con qué puede hacer? Es cómo puedo empezar una experiencia de AR, ¿sí? Y acá hay 3 cosas que se pueden hacer, que es, dado una imagen, yo puedo decir, yo conozco una imagen y quiero que cuando en la realidad que está captando la cámara aparezca esta imagen, quiero hacer algo, ¿sí? Quiero, por ejemplo, dado una imagen, podría poner un video y tengo fotos al estilo Harry Potter, por ejemplo, eso es algo que se puede hacer. No traje un ejemplo de eso, pero pueden buscar en internet, hay varios de ese tipo. Pueden obtener objetos, piénsenlo, por ejemplo, en un museo. Yo podría ir con una cámara y cuando llego a cierta escultura, si yo ya tengo escaneada cómo es esa escultura en mi aplicación, puedo apuntar la cámara a la escultura y, por ejemplo, mostrarme información contextual de esa escultura. Es decir, aumentar la realidad que estoy viendo de la escultura con información extra, que tal vez en un museo, si pongo un cartel gigante con todo un texto largo, capaz alguien no lo lee. Ahora, si yo simplemente pongo un audio que lo puedo escuchar con el teléfono, cuando apunto a ese objeto, capaz es una experiencia mucho más entretenida para la persona. Y algo que se puede hacer por ahora exclusivamente en iPhone, en iPhone 10, 10S y en adelante, es poder obtener movimientos de 50 músculos de la cara, básicamente, y utilizar la cara del usuario como un método de entrada más, ¿sí? Piensen que esto se puede usar en situaciones, por ejemplo, de accesibilidad, donde puede ser que el usuario no pueda hacer tap sobre la pantalla, pero sí pueda cerrar un ojo, cerrar los 2 ojos, mover la boca, ese tipo de cosas se pueden hacer, no es muy complicado hacerlo. Y ahora me gustaría compartirles con ustedes algunos casos de uso que son lo que digamos, la prensa especializada, de cierta manera, está proponiendo como los casos de uso a seguir para AR, ¿sí? El problema que tiene AR ahora es que no hay una aplicación que digan, esta es la aplicación de AR, la killer app de AR, pero sí se ha visto que se pueden mejorar pequeñas experiencias de aplicaciones existentes, ¿sí? Algún ejemplo es, por ejemplo, aplicaciones de enseñanza. Piensen, van a una escuela y en vez de decirles, por ejemplo, empezar a hablar de una pintura, de una escena, o contar una historia, pueden hacerlo apuntan la cámara a, por ejemplo, no sé, un mapa mundial y les va señalando países y les dice qué pasa en cada país, o cuando el estudiante aprieta un país, se puede saber que se tocó ese país y hacer algo al respecto. No tiene por qué ser aquello de leer una historia larga y nada más. O como dije en juegos, Pokémon GO creo que es el ejemplo que mejor lo hizo. Incluyó una experiencia de AR de una manera que no era solo eso la experiencia del juego, pero la potenció bastante y fue lo que lo hizo interesante y distinto. Lo podemos usar en mapas para obtener direcciones. Esto lo presentó Google Maps en Android. Lo que podía hacer era, en vez de tener las direcciones, las Turn by Turn Directions, que son un poco aburridas de seguir, podías sacar el teléfono, apuntarlo a la calle y te decía, vas por acá, doblás en esa esquina, te mostraba flechitas, ese tipo de cosas, y queda bastante más útil que simplemente mostrar un mapa. Que tal vez si yo soy nuevo de esa ciudad, no tengo idea de dónde es la esquina que tengo que doblar, por ejemplo. Después se puede usar para cosas mucho más mundanas, como medir cosas. Eso lo hace iOS 12 con la aplicación Measure.
Básicamente ustedes dicen, apuntan el teléfono y pueden decir de acá a acá hay 10 metros, o tal objeto mide 10 centímetros por 20 centímetros. Como les dije, lo puedo usar como un método de entrada del usuario. Ahora vamos a ver un ejemplo que lo usa como método de entrada y lo hace gracioso y divertido. Y lo pueden hacer para accesibilidad, para usuarios que, o por una situación particular en la que están, no pueden tocar la pantalla o directamente no pueden tocar la pantalla por algún problema. Pueden incluir experiencias de AR que las hacen accesible su aplicación, ¿sí? Por ejemplo, en vez de apretar un botón, pueden pedir al usuario cierre el ojo izquierdo, cierre los dos ojos, o mueva la boca, cosas por el estilo, ¿sí? Ahora, voy a compartirles dos ejemplos que me parece que muestran el potencial de AR. Son experiencias bastante pulidas ya, van a ver que son de marcas grandes, digamos, con recursos, lo hicieron bien pensadas. Tal vez una cosa que tiene AR es que las experiencias son un poco costosas a veces de hacerlo, porque crear todo el contenido tridimensional para poner en escena a veces es un poco costoso, ¿sí? Entonces, piensen que estas son experiencias buenas, ¿sí? Pero se pueden hacer cosas más sencillas e igualmente buenas. No tienen por qué ser contenido de alta calidad como este que les voy a mostrar ahora. Este es un ejemplo de una aplicación de Lego que básicamente les permite, ustedes ponen piezas de las escenas de Lego y cuando apuntan con un iPhone o iPad o Android, porque esta aplicación también está disponible para Android, apuntan a la escena cobra vida y se agregan personajes y pueden ver cómo básicamente interactúan los juguetes con el contenido digital. Es una experiencia para niños y para no tan niños, es bastante interesante y les recomiendo que la prueben si tienen algún set de Lego que lo utilicen. Luego, otra experiencia, otro ejemplo de AR es algo que es exclusivo al iPhone 10 en delante y usa AR, específicamente la cara del usuario, como método de entrada y lo hace de una manera bastante divertida. Son los Animojis o Memojis en iOS 12. Y van a ver que lo hace divertido, ¿sí? Básicamente lo que hace es mapea los movimientos de su cara a un dibujo animado y permite que manden mensajes con eso o hagan videollamadas donde su cara es reemplazada por esto, por un Animoji. Los Animojis son esos muñequitos que se mueven básicamente. Nuevamente, no es la experiencia principal de la experiencia es mandar un mensaje, ¿sí? Pero se aumenta con AR y se hace mandar un mensaje de manera divertida y graciosa. Para cerrar un poquito esta charla, los invito a que piensen las aplicaciones que tienen en este momento, piensen, ¿puedo incluirle AR? ¿Qué me aporta AR si lo incluyo? No estoy diciendo vamos a incluir AR a todas las aplicaciones, porque AR no es algo que sea viable para poner en cualquier aplicación, pero sí sabemos que los dispositivos usables, los wearables, es algo que se está viniendo cada vez con más fuerza y como sabemos hay rumores de muchas empresas que están trabajando en lentes de realidad aumentada o similares y ciertamente si empezamos, si desde ahora estamos preparados para hacer una experiencia de AR o pensamos en cómo podemos incluir una experiencia de AR, vamos a estar un poquito mejor parados para el futuro, ¿sí? Yo lo que puedo decir desde el lado de GeneXus es que nosotros estamos mirando las tecnologías de AR con mucho interés. Eso quiere decir, van a tener una API para interactuar con AR en alguna versión futura de GeneXus. No sé cuál, pero seguro va a estar esa API. Lo que los invito a ustedes es a pensar cómo puedo mejorar mi aplicación con AR, puedo incluir AR, cómo puedo hacerla graciosa, como los Animojis, cómo puedo hacerlo útil para pensar en situaciones de baja accesibilidad, o directamente en aplicaciones donde la experiencia de AR pasa a tener un rol no fundamental, pero sí importante como Pokémon GO. Muchas gracias.